Derechos fundamentales objeto de tutela en el proceso de habeas corpus. Doctrinariamente hay dos tipos de derechos que están tutelados. Dijimos inicialmente que esta garantía tiene que ver con el derechos vinculados a la libertad personal, esencialmente. Pero nuestro Código Procesal Constitucional, en su artículo 25, ha definido que hay derechos que son explícitos de protección, que son en realidad 17 derechos que están vinculados indirectamente a la libertad personal, y derechos implícitos, que también es el último párrafo del artículo 25, que habla de aquellos derechos conexos con la libertad individual, no enumerados expresamente en el artículo 25, pero que en base al artículo 3 de la Constitución, dentro de la llamada cláusula abierta de derechos fundamentales, se pueden también garantizar, pero siempre y cuando tenga relación con la libertad personal. Por ejemplo, vamos a hablar ahora un poco de los derechos explícitos de este artículo 25. Por ejemplo, en el artículo 25 está esencialmente el derecho a la libertad personal, que tiene que ver con el derecho de toda persona de no ser privada arbitrariamente de su libertad. Es un derecho o garantía negativa también respecto al Estado. También tenemos el derecho a la integridad personal, que tiene que ver con la prohibición de una persona a ser sujeto a actos de tortura, tratos humanos o degradantes, ¿no? También tenemos el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, que tiene que ver con el llamado derecho a la no incriminación, ¿no? Que uno no puede ser obligado por ninguna autoridad a declarar contra sí mismo. Incluso bajo ese supuesto también se invoca el derecho al silencio, ¿no? A no declarar en un proceso judicial. También existe en este artículo 25 los llamados derechos explícitos, el derecho que tienen los nacionales o extranjeros a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, supuesto específico del artículo 25. También el derecho a no ser detenido sino por mandato judicial escrito y motivado. También está el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo o personas relacionadas. También guarda relación con el derecho a la no incriminación, pero sobre terceros. Derecho a prestar voluntariamente el servicio militar. Derecho a no ser retenido por deudas. El derecho a no ser privado del documento de su identidad o pasaporte. El derecho a no ser incomunicado. También está el derecho a contar con un abogado defensor, el derecho a ser excarcelado cuando hay una autoridad judicial que ordena la excarcelación y obviamente la persona no se le ordena su libertad inmediata. También el derecho a no ser objeto de desaparición forzada. Eso es muy interesante porque si bien está expresamente establecido en el artículo 25, este derecho a no ser objeto de desaparición forzada se conoce como una especie de garantía, incluso de norma de jus cogens, norma de carácter obligatorio que no tiene objeto de ninguna excepción o regla que pudiera admitirla, ¿no? Otro, el derecho a tener adecuadas condiciones de detención, que tiene que ver con las condiciones de dignidad que tienen que tener incluso las personas privadas de libertad respecto a en qué lugar se encuentran y cómo se encuentran, porque una persona es limitada de su libertad, pero no por eso, lo dice el propio Tribunal Constitucional, es limitada respecto a la dignidad que le corresponde como ser humano. Pero eso hablando de los derechos explícitos, pero ahora hablando un poco de los derechos implícitos, el último párrafo expresamente habla de dos derechos, que estos derechos implícitos tienen que guardar relación con la libertad personal, ciertamente, pero tienen que vincularse a dos derechos, dice el artículo 25. Aquellos derechos que están vinculados al debido proceso, desarrollado a nivel jurisprudencial como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y derechos vinculados también a la inviolabilidad de domicilio. En estos dos supuestos, cuando haya derechos vinculados, la libertad personal está vinculado a estos derechos y se invoque esto por medio de un habeas corpus, obviamente se puede declarar procedente la demanda, ¿no? El supuesto de debido proceso es cuando existe un supuesto claro, es cuando hay una resolución judicial que amenaza la libertad personal por haberse expedido sin respetar el debido proceso. Estamos aquí hablando, por ejemplo, de una resolución judicial que se emite sin, por ejemplo, haber dejado que la persona pueda hacer uso de su derecho a la defensa, puede hacer un proceso judicial donde, por ejemplo, se viole la garantía juez natural, casos de lo que ocurría, por ejemplo, en los 90, donde se juzgaba por tribunales militares a personas que eran civiles, algo que contravenía incluso a la Constitución, y los tratados internacionales. Otro supuesto de violación al debido proceso que se podría plantear habeas corpus podría ser el supuesto donde un juez viola el principio de legalidad y aplica una norma
penal de repente que ni siquiera es existente en el ordenamiento jurídico peruano, que podría ser también una situación de violación flagrante al debido proceso, bajo lo cual estaríamos legitimados de poder presentar un habeas corpus. Y los casos de inviolabilidad de domicilio tiene que ver cuando, por ejemplo, una autoridad viola el derecho a la inviolabilidad del domicilio sin autorización de quien lo habita o del juez. Supuesto claro, por ejemplo, vienen las autoridades del municipio, quieren entrar a tu casa sin autorización alguna. Si no hay mandato judicial, simplemente quieren allanar porque tú no has bajado el volumen de tu radio. Esos supuestos es un proceso de violación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, mejor dicho, y que bajo esos supuestos incluso se podría plantear un habeas corpus, ¿no? Pero siempre el artículo 25 define que tienen que ser relacionados a ambos derechos. Sobre esto la doctrina, la jurisprudencia sobre todo, ha avanzado de manera sostenida, ¿no? Incluso dentro del ámbito del debido proceso han sido los supuestos donde más el Tribunal Constitucional ha insistido de ampliar este catálogo de derechos implícitos, ¿no? Y sobre todo invocando, insisto, como lo decía anteriormente, el artículo 3 de la Constitución que habla de los números, del numerus apertus respecto a los derechos constitucionalmente protegidos en la Constitución Política del Estado. Muchas gracias.